La maleta no era mía. Estaba en nuestro pasillo, azul oscuro, abollada, cerrada con una precisión inquietante. No había sido arrojada con prisas. No estaba hecha con pánico. Había sido planeada, intencionalmente, en silencio. Me quedé allí, con los calcetines puestos y un cuenco de cereales chorreando en la mano, viendo cómo el agua se acumulaba en el suelo de madera, mientras su maleta descansaba como un mensaje que no necesitaba palabras, sin nota, sin llamada. Solo su maleta y un olor en el aire que no reconocía. Lavanda y humo. El perfume de otro. No el mío. ¿Qué más da? La puerta del dormitorio estaba abierta. Demasiado abierta. Ese tipo de apertura que te reta a entrar. Su collar favorito ya no estaba en el gancho. Su camiseta de dormir, la gris descolorida con la mancha de lejía, doblada con cuidado sobre la cómoda. Eso fue lo peor, que la dobló. No doblas las cosas cuando estás enfadada. No las doblas cuando todo ha terminado. Las doblas cuando aún quieres lucir bien mientras destrozas a alguien. Salí fuera y me senté en el porche bajo la lluvia como un idiota. Los cereales empaparon mis pantalones. Probablemente los vecinos me vieron, pero no me importó. Me quedé mirando el espacio vacío donde solía estar su coche en la entrada, y pensé, así es como empiezan las guerras. En silencio, con organización. Ella me había organizado fuera de su vida. 3 días después, vi la foto. Me la enviaron de forma anónima, sin asunto, sin mensaje. Solo un correo con un archivo JPEG titulado «Pensé que deberías saberlo.jpg». Ni siquiera recuerdo haberlo abierto. Estaba tomada a través de una ventana, borrosa, pero era ella, mi esposa, sentada en el regazo de otro, riéndose, riéndose. Ahí fue cuando me quebré, no porque me engañara, no porque se hubiera ido, sino porque parecía feliz haciéndolo. Vacié mi cuenta bancaria, toda, incluso los pequeños ahorros que había estado guardando para nuestro viaje de aniversario que ella seguía posponiendo. Desaparecí. No me fui con un portazo. No rompí platos, ni grité, ni envié un mensaje dramático a todos. Me convertí en lo que siempre fui para ella al final, invisible. Compré un billete de autobús solo de ida a un pueblo cuyo nombre ni podía pronunciar ni quería hacerlo. Dejé mi teléfono en el asiento, junto a un desconocido, y me bajé mientras sonaba. Durante mucho tiempo creí que desaparecer era libertad, que convertirme en un fantasma por fin me daría paz. Pero los fantasmas no descansan. Los fantasmas lo recuerdan todo. Los fantasmas aún miran hacia atrás para ver si alguien los sigue. Porque alguien me siguió. Y meses después, cuando pensé que había enterrado todas mis versiones, ella me encontró. Y no vino sola. Estaba barriendo grava del escalón de la cabaña que ahora llamo hogar cuando escuché un sonido que nunca pensé volver a oír. Ruedas crujiendo lentamente sobre el camino de tierra, deliberadas, vacilantes, como alguien que probaba el peso de su presencia en un lugar donde sabía que no pertenecía. No era un coche del lugar. Aquí la gente no se mueve con sigilo. Llegan en camionetas ruidosas, saludan con 2 dedos y dejan el motor encendido. Este coche llegó como una pregunta, suave, inseguro, pero lo bastante ruidoso como para romper el silencio que había construido como refugio a mi alrededor. Ni siquiera me di la vuelta. Me quedé allí, con una escoba medio rota en la mano, mirando una polilla que había muerto en mi alféizar durante la noche. Y entonces habló. «¿Darwin?» Su voz era más pequeña de lo que recordaba, como si la hubiera ensayado demasiadas veces y hubiera perdido la confianza para usarla. Me giré despacio, a regañadientes, y allí estaba. Tris, a 3 metros de distancia, con el pelo más oscuro que antes, los labios agrietados, los ojos vacíos. Parecía alguien que había venido a confesarse en una iglesia ya quemada. No dije nada. Quería. Mi cerebro gritaba una docena de frases llenas de rencor. Hiciste tu maleta como si fuera para unas vacaciones. Doblaste tu adiós.
Te reíste en su regazo, pero mi garganta estaba llena de polvo y de incredulidad. No había visto a otra persona en más de 2 semanas, y ahora la única a la que intenté borrar tenía la osadía de caminar directo a las ruinas de mi exilio. «Sé que no quieres verme», dijo deprisa, atropellando las palabras como si al correr pudiera protegerse de mi silencio. «No he venido a arreglar nada. Solo no sabía qué más hacer. Desapareciste. Te fuiste sin decir adiós». Lo dijo como si fuera un crimen, como si ella no me hubiera borrado a mí primero dentro de nuestro matrimonio meses antes de que yo me fuera físicamente. «No pensé que hiciera falta despedirse después de que te fueras tú», dije con la voz áspera de no usarla. «Tú tomaste tu decisión. Yo tomé la mía». Bajó la mirada. Las manos le temblaban mientras agarraba el móvil como si fuera un escudo. «Me lo merezco. Me merezco algo peor». «Entonces ve a buscarlo a otro lado». Eso debería haber sido todo. Telón abajo. Fin de la escena. Pero no. Claro que no. Tris nunca hizo nada limpiamente. Avanzó como si no le hubiera dicho que se fuera, como si tuviera todo el derecho a ocupar espacio cerca de mí. «Vine sola», dijo suavemente. «Él no... Quiero decir, lo terminé. Hace mucho tiempo. No era lo que piensas». ¿Que no era lo que pienso? Solté una carcajada seca, fea, que hasta a mí me sorprendió. ¿Te parezco alguien que haya estado pensando demasiado en este último año? ¿Me ves aquí con tableros, chinchetas y cuerdas rojas, tratando de resolver el misterio de cómo destrozaste nuestra vida? Ella se estremeció. Bien. Entonces susurró algo que congeló el aire entre nosotros. «Tenías razón sobre el hotel, pero estabas equivocado sobre el motivo. No me moví, ni parpadeé. Las costillas me apretaban los pulmones como una jaula». Ella siguió. «No era solo por él. Yo iba a irme. Oficialmente. Ese fin de semana. Había hecho las maletas. Incluso tenía a un abogado listo. No quería hacerte más daño del que ya te había hecho. Solo quería desaparecer. Pensé que sería más fácil si conseguía que me odiaras». Mi risa esta vez fue más fría. «Pues felicidades. Esa parte funcionó». Entonces metió la mano en el bolsillo del abrigo y sacó un sobre delgado y arrugado. «Escribí esto para ti, la noche en que te fuiste. Iba a enviártelo, pero desapareciste. Sin dirección, sin rastro. Lo llevé conmigo cada vez que creí ver a alguien que se parecía a ti. Cada vez que conduje por pueblos pequeños esperando un milagro. No cogí el sobre. No entonces. En su lugar, me di la vuelta, entré en la casa y cerré la puerta con llave sin decir una palabra. Mis dedos temblaban, no de rabia, sino de reconocimiento. No de ella, sino de mí mismo. Del hombre que ella había arruinado. El que todavía no había aprendido a dejar de necesitar un cierre por parte de una mujer que guardaba la traición entre camisas dobladas. Pensé que se iría después de eso, pero cuando miré por la ventana 10 minutos más tarde, seguía allí, sentada en los escalones, llorando en sus manos. ¿Y el sobre? Seguía en mi porche, quemando un agujero en mi mundo sin siquiera haberse abierto. No dormí esa noche. Me senté al borde de mi cama que crujía, luces apagadas, persianas cerradas, el sobre aún intacto sobre la mesa de madera, como una mina terrestre en la que no estaba listo para pisar. Afuera, de vez en cuando escuchaba el motor de su coche encenderse suavemente, como si solo quisiera mantenerse caliente, tal vez convenciéndose de que se quedaría un poco más antes de rendirse y marcharse, pero no se fue. En un momento, sobre las 2 de la madrugada, corrí la cortina apenas 1 centímetro. Su silueta era casi invisible en la oscuridad. Seguía sentada. Seguía esperando. Su abrigo envuelto alrededor de ella como una armadura. Su cabeza recostada contra la pared de la cabaña. Odiaba lo familiar que era esa postura. ¿Cuántas noches la había visto así en nuestro propio porche, después de una pelea, fingiendo que no le importaba si yo salía o no? Pero esta vez era diferente. Esta vez no iba a salir a arreglarlo. A la mañana siguiente hice café para uno.
Ignoré el sobre. La ignoré a ella. Ignoré el zumbido detrás de mis ojos. No fue hasta el mediodía cuando finalmente abrí la puerta, sobre todo para asegurarme de que no se hubiera congelado en el coche. Seguía allí. Mismo abrigo, misma postura. Pero cuando levantó la vista, algo en su rostro me sobresaltó. No era arrepentimiento, no era ira, sino un tipo de terror silencioso, como si temiera que le cerrara la puerta de nuevo, y eso fuera todo. El final. De verdad. Antes de que pudiera hablar, ella se adelantó. «No tienes que dejarme entrar», dijo suavemente, poniéndose de pie. «Solo necesito decir algunas cosas. No para arreglar nada, no para recuperarte. Sé lo que hice, pero necesito que me escuches». Me quedé en el umbral, sin ofrecerle ni un centímetro. «Entonces dilo». Respiró hondo, como si doliera. «Crees que te dejé por él. Crees que lo planeé como una traición fría. Pero no fue así. Ese fin de semana en el hotel no fue para enamorarme de otro. Fue porque me estaba derrumbando. Todo en mí estaba roto. No estaba corriendo hacia él, Darwin. Intentaba huir de todo. De ti. De mí misma. De la culpa. De las mentiras que había estado contando para mantener la paz entre nosotros. «Ah, así que ahora es mi culpa», dije sin pestañear. Ella negó con la cabeza al instante, asustada. «No, no, eso no es lo que quise decir. Nunca fue tu culpa. Tú fuiste demasiado bueno conmigo. Ese fue el problema. Me diste estabilidad y seguridad, y yo confundí eso con estar atrapada. Creí que el caos significaba pasión. Creí que la previsibilidad significaba aburrimiento. No vi cuánto me estaba desmoronando hasta que te vi irte». «No parecías muy desmoronada en esa foto», dije con la voz seca como óxido. «Parecías libre». Sus ojos se llenaron. «Estaba fingiendo. ¿Crees que no revisaba mi correo cada día después de que te fuiste? ¿Crees que no recé por un mensaje, por un texto, por una sola frase furiosa para saber que aún existías? Conseguiste lo que querías. Silencio». «No quería silencio», susurró. «Quería perdón. Y luego quise castigo. Y luego quise ambas cosas al mismo tiempo». Siguió un largo silencio, el tipo que solo existe entre dos personas que alguna vez lo fueron todo. Finalmente, tomé el sobre y lo sostuve frente a ella. «¿Qué hay aquí?» «Una carta. Lo último que escribí antes de darme cuenta de que no tenía derecho a enviártelo». Lo miré fijamente. Sentía su peso, no solo el papel, sino el peso de cada palabra que había esperado y temido al mismo tiempo. «Y sigues sin tener derecho». «Lo sé. No voy a leerlo». Lo imaginaba. «Entonces, ¿por qué dármelo?» Ella me miró entonces. De verdad me miró, como si quisiera memorizarme. «Porque aunque lo quemes, aunque lo tires al mar, significa que al menos lo intenté». Y con eso se dio la vuelta, sin drama, sin una última mirada. Simplemente caminó hasta su coche, encendió el motor y se alejó por el camino de grava como un fantasma que no sabe si debe quedarse o desaparecer. No fui tras ella, pero el sobre tampoco lo quemé. Lo dejé allí en la mesa, cerrado, porque a veces la verdad más aterradora no es lo que alguien te dice, es lo que ya sabes, y no estás listo para admitir. El sobre permaneció intacto durante 5 días. Cada vez que pasaba junto a la mesa, mis ojos se desviaban hacia él, como si fuera un animal herido, que temía que me mordiera si me acercaba demasiado. Me repetía que no me importaba lo que había dentro, que sus explicaciones no importaban, que ahora era libre, que había reconstruido algo parecido a la paz. Pero la paz no cruje a las 3 de la madrugada. La paz no huele al papel de una carta sin abrir. La paz no suena como su voz rebotando en tu cabeza cuando cambia el viento. La sexta noche, cedí. No la leí de golpe. La abrí con cuidado, como quien abre una herida antigua. El papel tenía pliegues tan marcados que podrían haber cortado. Su letra era familiar,
pero más temblorosa de lo que recordaba. Había manchas en la tinta, había llorado mientras la escribía. De alguna manera, eso me dolió más que si no lo hubiera hecho. La carta no era larga, pero sí brutal. Empezaba diciendo que sabía que no merecía perdón, que no lo pediría, que solo quería contar la verdad antes de que la enterrara. No sobre él, apenas mencionaba al otro. De lo que escribía era de mí. Decía que yo siempre había sido amable, demasiado amable, que la hacía sentir segura, pero no vista, que intentó decirme durante años que se estaba desmoronando, pero yo estaba tan enfocado en arreglarlo todo que nunca vi las piezas caer, que yo me había convertido más en un cuidador que en una pareja, que cuando ella lloraba, yo ofrecía silencio en lugar de preguntar qué necesitaba, que creía que la paciencia era lo mismo que el amor. Dijo que la aventura no había sido por lujuria, fue por sentirse deseada. Se odiaba a sí misma por ello. Nunca planeó actuar en consecuencia. Pero una noche se convirtió en dos, y cuando ni siquiera noté que se había ido, eso la rompió de una manera que no supo cómo recomponer. Terminó la carta con una sola línea. Tú eras la única persona en la que confié y arruiné eso porque no sabía cómo ser amada de la manera en que tú me amabas. Me quedé mirando esa frase hasta que se volvió borrosa, hasta que dejó de ser siquiera inglés. Doblé la carta y la dejé en el suelo. No la quemé, no la rompí, simplemente la dejé allí, junto a las botas que no había usado desde que se derritió la nieve. Y me quedé sentado en la oscuridad durante mucho, mucho tiempo. Ella no solo me había engañado, me había desmantelado, pieza por pieza. Lo peor, que yo lo permití. Quise tanto ser su ancla que me hundí cuando cortó la cuerda. A la mañana siguiente encontré algo extraño, una foto, doblada en dos, escondida en la esquina inferior del sobre, como si no quisiera ser encontrada. Era una foto nuestra, de hace años, antes de que todo se rompiera. Estábamos de pie en un puente en Rhode Island, sus brazos alrededor de mi cintura, mi cara quemada por el sol, mi expresión tonta. Pero había algo escrito en la parte trasera. Solo 4 palabras, escritas con bolígrafo, más recientes que la propia foto. Debería haberme quedado aquí. No sé por qué me golpeó tan fuerte, pero lo hizo. No porque fuera una confesión, sino porque era un recuerdo en el que no había pensado en años y ella sí. Ella lo recordaba. La foto no fue un accidente. Ella la había guardado. La había escogido. Empecé a temblar. Esa noche hice una pequeña maleta. No iba a buscarla. No iba a caer de nuevo en su órbita. Pero necesitaba respuestas que no podían enviarse por correo. Necesitaba escucharla decirlo otra vez en mi cara, no con tinta, no en mi porche, no cuando estaba demasiado enfadado para sentir otra cosa que no fuera amargura. Necesitaba saber si lo lamentaba, si de verdad lo lamentaba. Así que volví, no a casa. Aún no, pero volví al pueblo del que había huido, al lugar que me prometí no volver a ver jamás. Fue como caminar por un museo del dolor. Cada farola, cada tienda de la esquina, cada olor, todo era familiar y tóxico. Podía sentir a mi antiguo yo, flotando todavía en el aire, el hombre que ella había roto. No le dije que iba, pero ella me esperaba. De alguna manera lo sabía. No le dije a nadie que estaba de vuelta. Ni siquiera usé mi nombre real cuando me registré en el motel. Pagué en efectivo, escondí mi bolsa bajo el somier oxidado y me senté en el colchón mientras el aire acondicionado zumbaba, como si intentara olvidar cómo respirar. Las paredes eran delgadas y olían a detergente intentando tapar algo peor. Ese tipo de lugar al que vienes cuando huyes de alguien o corres hacia él sin saber qué es peor. La primera noche no hice nada, solo sentarme, escuchar cada crujido del pasillo, cada conversación borracha afuera, cada tele encendida en la vida de otro. Podría haberla llamado. Sabía su número de memoria incluso después de todo este tiempo. No necesitaba buscarlo, pero no lo hice. Quería que lo sintiera, la incertidumbre.
el silencio que una vez usó como arma. A la mañana siguiente tomé el camino largo hacia el pueblo. Pasé por la panadería donde solíamos comprar croissants los domingos, la librería donde compró esa tonta colección de poesía que nunca terminó, la lavandería donde una vez gritamos porque encogió mi sudadera favorita sin querer. Cada calle estaba empapada de recuerdos que había intentado matar. Y entonces la vi. Estaba sentada en un banco fuera de la antigua cooperativa, el pelo recogido, envuelta en ese mismo abrigo verde que siempre odié porque olía a pachuli. No estaba mirando el móvil, no estaba llorando, solo estaba allí, quieto, como si supiera que yo vendría eventualmente y hubiera aprendido a tener paciencia para esperar. No me acerqué de inmediato, me quedé al otro lado de la calle, escondido detrás de un camión del parque, observándola como un cobarde. Mi corazón martillaba, mis palmas sudaban. Cada instinto me gritaba que diera la vuelta y desapareciera de nuevo. Pero mis pies se quedaron plantados. Después de 5 minutos, levantó la vista, y sus ojos se abrieron de par en par. No sonrió, no saludó, no corrió. Solo se levantó despacio, como si temiera espantarme si se movía demasiado rápido. Crucé la calle sin decir una palabra. Me detuve a 1 metro de ella, lo bastante cerca para oler su perfume, diferente ahora, más suave, como lilas, o arrepentimiento. Fue ella quien habló primero. Has vuelto, la miré. No volví por ti. Lo sé, dijo con voz baja. Volviste por la verdad. Asentí una vez. Caminamos. No mucho. Solo hasta el lago detrás del ayuntamiento. Un lugar al que solíamos llevar a los perros antes de que todo se rompiera. El agua estaba quieta, el aire lo bastante frío como para doler. Nos sentamos en un banco que tenía nuestros nombres tallados debajo. D más T para siempre. Infantil y patético. No se había borrado. De alguna manera nada lo había hecho. No habló durante mucho tiempo. Luego, suavemente. Deberías odiarme. No la corregí. No discutí. Porque la verdad era que sí. Pero no era un odio simple. Era el tipo que se enrosca alrededor de tus costillas y no te deja respirar sin dolor. He querido hablar contigo todos los días desde que te fuiste, susurró. Conduje por pueblos en los que pensé que podrías estar. Contraté a alguien. Encontró tu nombre en una factura de reparación de barcos el mes pasado. Así fue como lo supe. ¿Gastaste dinero para encontrar al hombre al que engañaste? Lo gasté todo. La miré, de verdad la miré, y por primera vez lo vi. Ella no estaba intentando arreglar el pasado, estaba intentando arrastrarse fuera de él. No lo amaba, dijo de pronto. Ni siquiera me caía bien la mayor parte del tiempo, pero quería sentirme deseada con tantas ganas que me dejé pudrir en la ilusión. ¿Por qué no me dijiste que eras infeliz? Pregunté. Lo intenté, dijo, pero tú estabas tan ocupado manteniendo todo en pie que no quería ser la razón por la que se derrumbara. Solté una risa amarga. Así que te convertiste en la razón. No se inmutó. Sí. Silencio otra vez. Pesado. Del que no puedes llenar con disculpas. Quería venir aquí a gritarte, admití. Quería humillarte como tú me humillaste a mí. Quería que sintieras el tipo de silencio en el que viví durante 10 meses. Y ahora, continué, solo quiero saber si alguna vez me dijiste la verdad, aunque fuera una vez. Ella me miró con unos ojos llenos de cosas que yo no quería ver. Cada vez que te dije que te amaba, lo decía en serio, solo que no me amaba lo suficiente a mí misma como para vivir como si mereciera tenerte. El viento cambió, y me di cuenta de algo horrible. No me sentía vengado, no me sentía poderoso, me sentía cansado, como si me hubiera arrastrado por todo el país para encontrar una verdad que no cambiaba nada. Nos quedamos en silencio hasta que el sol se escondió tras los árboles. Entonces ella metió la mano en el abrigo y sacó un papel doblado. «¿Qué es esto?», pregunté con cautela. «Mi testamento»,
dijo en voz baja. Se me cerró la garganta. ¿De qué demonios hablas? No me estoy muriendo, dijo rápido, pero lo estaba. Entonces, lento, por dentro, y escribí esto porque no creí que alguna vez volvería a hablar contigo. Lo tomé. Mis manos temblaban al sostenerlo. Léelo o no, dijo poniéndose de pie. Pero decidas lo que decidas después, no te seguiré otra vez. Y así, sin más, se alejó, sin mirar atrás, sin un segundo intento. Solo silencio, del que no pide ser roto. Al principio no lo leí. El papel doblado se quedó en la mesita de noche de ese motel destartalado, mientras yo me quedaba despierto mirando el techo, contando las manchas, repitiendo sus palabras una y otra vez, como un casete roto que no podía expulsar. No me estoy muriendo, había dicho, pero sus ojos contaban otra historia, no de enfermedad, sino de alguien que ya se había preparado para borrarse a sí misma. Finalmente abrí el sobre la tercera noche, después de despertar de un sueño en el que ella golpeaba mi puerta, solo para que yo no encontrara a nadie al abrir. En el sueño, ella había dejado sus zapatos. Esa parte se me quedó grabada, como si hubiera planeado quedarse, pero hubiera cambiado de opinión en el último minuto. La carta estaba fechada 4 meses después de que yo desapareciera. Empezaba con una confesión. El hombre con el que me había engañado también estaba casado. Yo no lo sabía. Ella nunca me lo había dicho. Pero tenía sentido. La manera en que siempre parecía nerviosa, la forma en que se negaba a nombrarlo. Su esposa lo descubrió, lo dejó, se llevó a los niños, y a diferencia de Tris, ella no pidió explicaciones. Simplemente desapareció, limpia, definitiva, como yo había intentado hacerlo. Lo que me rompió no fue que Tris destruyera 2 vidas, fue lo que vino después. Escribió que el hombre, Shane, ese era su nombre, se vino abajo, que la culpó de todo, aunque ambos sabían que no era así, que una noche apareció en su puerta borracho, golpeando la fachada, llamándola con nombres que ella no quiso repetir. Ella no lo dejó entrar, pero él se quedó. Durmió en su camioneta afuera de su casa durante 3 noches. Luego desapareció. 2 semanas después, lo encontraron muerto. Sobredosis. Ella no lo escribió de forma dramática. No describió el funeral ni fingió que lo estaba llorando. Simplemente dijo: no me entristeció que se fuera. Me aterrorizó lo que había hecho con el mundo de otra persona. No me buscó entonces, dijo, porque para ese momento ya sabía que había perdido todo derecho a pronunciar mi nombre. Pero no terminó allí. La carta siguió. Me contó que había empezado terapia, que llevaba más de 1 año sobria. Yo no sabía que bebía. Me confesó cosas que nunca sospeché, que había mentido sobre su trabajo, que lo había perdido meses antes de que yo me fuera, que había empeñado el anillo de boda de su abuela, que le mintió a su hermana sobre a dónde me había ido, que se mintió a sí misma sobre lo que quería. Pero lo que me destrozó fue esto. Dijo que había intentado seguirme una vez, 6 meses atrás. Dijo que había oído en un restaurante que un hombre llamado Darwin había ayudado a arreglar un motor de barco a cambio de alojamiento. Condujo 6 horas esa misma noche para llegar al pueblo. Encontró el muelle. Se quedó en el coche 2 horas. Vio a los trabajadores, pero nunca salió. Te vi, escribió. Te estabas riendo con alguien, lleno de grasa, vivo, y no pude hacerlo. Tenía tanto miedo de que si caminaba hacia ti me miraras como a una desconocida. O peor, que no me miraras en absoluto. Me quedé mirando esa línea tanto tiempo que la vista se me nubló. Recuerdo ese día. Estaba ayudando a un anciano llamado Percy a reparar su testarudo bote de pesca. Me pagó con sopa caliente y con historias que yo no pedí. Ese día sentí, por primera vez, que tal vez no era una herida andante. Y todo ese tiempo, ella había estado a 6 metros, mirando, esperando, marchitándose en las sombras. Terminó la carta con esto: no te pedí que volvieras, y aún no lo haré,
Pero si alguna vez dudas de si entendí lo que rompí, aquí tienes tu prueba. Te amé y te destruí. Te amé y espero que algún día puedas reconstruirte sin el eco de mi fracaso persiguiéndote. Doblé el papel lentamente, sin lágrimas, sin un arrebato, solo una ola fría de algo que no sabía cómo nombrar. ¿Cierre? Tal vez. ¿Duelo? Definitivamente. Pero también otra cosa, algo más afilado. Una realización vacía de que, después de todo, después de la traición, el silencio, la distancia, ambos nos habíamos convertido en personas que no podían repararse, solo reemplazarse, no con nuevos amores, sino con versiones más silenciosas de nosotros mismos, fantasmas que llevaban nuestros nombres pero caminaban diferente. Hice el checkout del motel a la mañana siguiente sin un destino. Dejé la llave en el mostrador e ignoré el que tenga un buen día, sin entusiasmo del recepcionista. No respondí a las llamadas de Tris. Sí, empezó a llamar. En silencio. Una vez por semana. Solo una llamada perdida. Sin mensaje de voz. Como un golpecito en el hombro de un sueño al que no quieres volver. Luego, 2 días después, recibí un mensaje que no esperaba. No era de Tris. Era de su hermana. Solo 5 palabras. Tienes que venir ahora. Me quedé mirando el mensaje de su hermana, Elise, durante casi media hora antes de hacer algo. Era corto, frío, sin puntuación. Solo 5 palabras planas que de alguna manera pesaban más que toda la carta que Tris había dejado. Tienes que venir ahora. No decía a dónde, no decía por qué, pero no hacía falta. Solo podía significar un lugar. No había hablado con Elise desde antes de que todo se desmoronara. Ella fue quien le dijo a Tris que no se casara conmigo. Dijo que yo era demasiado blando, que era el tipo de hombre que perdona lo imperdonable, y que eso me hacía peligroso para alguien como su hermana. La odié por eso en su momento. Ahora solo me preguntaba cuánto tiempo había visto venir el final antes que nosotros. La llamé de vuelta. Sonó una vez. Contestó y habló de inmediato. Está en el hospital. Se me vació el pecho. ¿Qué pasó? Hubo una pausa al otro lado. Y luego se derrumbó. Nadie la encontró durante 2 días. Supe que algo andaba mal porque no respondía a mis mensajes, y su vecina dijo que sus luces llevaban apagadas desde el jueves. Ella está estable ahora, pero casi no habla. Solo repetía tu nombre. No podía pensar. No podía moverme. ¿Preguntó por mí? Conseguí decir al fin. No, dijo Elise con frialdad. Lo susurraba, una y otra vez, como un canto, como si intentara llamar algo de vuelta de entre los muertos. No pregunté en qué hospital estaba. Ella sabía que iría. El viaje fue largo, más de lo necesario. Paré 3 veces, no para gasolina o comida, sino para respirar, para pensar, para gritar en silencio en los baños de las áreas de descanso, porque parte de mí estaba furiosa de que todavía tuviera ese poder, de que después de todo, mis costillas aún se apretaran al oír su nombre. Y sin embargo, la otra parte, la que intenté matar con silencio y tiempo, todavía quería saber si estaba bien. Todavía necesitaba verlo. Llegué justo después del atardecer. El hospital era más pequeño de lo que esperaba. Rural, tranquilo, del tipo de lugar donde los pacientes son conocidos por su nombre y nadie es dado de alta sin que una enfermera los abrace al despedirse. Encontré a Elise en el pasillo, afuera de la habitación. Brazos cruzados, ojeras profundas. Se veía mayor, o quizá era yo, o quizá el dolor solo hace que todos parezcan desvanecerse. «Está adentro», dijo, señalando la puerta cerrada. No está del todo presente, pero está despierta. ¿Qué le pasó? Siguen haciendo pruebas, algo con los riñones, deshidratación, estrés, desnutrición. Dijeron que ha estado viviendo de sopa enlatada y café negro durante meses. Tragué con fuerza. ¿Quieres la verdad?, preguntó Elise más suave ahora. No respondí. Ha estado desmoronándose desde que te fuiste.
No porque quisiera que volvieras, eso vino después. Primero fue solo culpa. La vació por dentro. Pensó que castigarse a sí misma arreglaría lo que hizo. Pensó que estar sola era justicia. Perdió su trabajo. Vendió todo. Apenas come. Apenas duerme. Y lo peor, Elise apartó la mirada. Nunca te culpó a ti. Ni una sola vez. Ni siquiera cuando yo lo hice. Ni siquiera cuando le dije que fuiste cruel por borrarte de su vida. Yo no fui cruel. Susurré. Lo sé, dijo. Estabas roto. Asentí despacio y luego empujé la puerta. La habitación estaba tenue. Ella estaba acurrucada en la cama como una niña, con cables pegados a los brazos, el suero goteando lentamente, sus ojos medio abiertos, mirando al techo como si esperara que le respondiera una pregunta que no se atrevía a decir en voz alta. No se movió cuando entré, pero parpadeó una vez, y otra, y luego, suavemente, casi en un suspiro, dijo: «Viniste». No respondí. Arrastré la silla junto a su cama y me senté. Durante mucho tiempo no hablé. Solo la miré, no con juicio, no con lástima, sino con asombro de hasta dónde puede caer alguien antes de que alguien lo note. Finalmente, pregunté: «¿Por qué no me dijiste lo mal que estabas?». Giró la cabeza lentamente, ojos apagados. «Porque pensé que me lo merecía». Nadie merece consumirse así. Maté a la única persona que me amó de verdad. No sabía cómo vivir después de eso. Sentí algo retorcerse en mi estómago. No me mataste, Tris. Maté la versión de ti que podía mirarme sin estremecerse. Nos quedamos en silencio otra vez. Y entonces ella buscó débilmente bajo su almohada y sacó algo doblado y gastado. «Empecé a escribir este después del último», dijo. «No es para ti, es para mí. Pero necesito que lo guardes, porque si me voy, no quiero que lo encuentren extraños». Lo tomé con las manos temblando. Sus dedos rozaron los míos. «No te llamé para que me perdonaras. Te llamé porque no quería desaparecer sin que lo supieras. Nunca dejé de amarte, incluso cuando dejé de amarme a mí misma. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, no supe qué decir, porque parte de mí todavía la odiaba, y parte de mí todavía quería que viviera». Tris se quedó dormida poco después de darme la carta. Su cuerpo estaba tan quieto que al principio me puso nervioso, pero el monitor a su lado seguía pitando con constancia, como un metrónomo silencioso que sostenía el último hilo de ritmo en una canción que casi se había roto. Me quedé allí horas. No abrí la carta. No lo necesitaba. No todavía. Solo la sostuve en la palma, como si estuviera viva. Aún estaba tibia por su mano. Eso significaba algo, quizá todo, porque hubo un tiempo, no hace tanto, en que incluso la idea de tocar algo que le perteneciera me enfermaba. Pero ahora se sentía como historia. Frágil, sí, pero real. Algo ganado, no borrado. Cuando amaneció, Elise volvió con una enfermera y yo salí al pasillo para dejarles tomarle las constantes y ajustar el suero. Me quedé allí mirando el amanecer a través de un cristal agrietado, preguntándome cómo algo tan simple podía seguir siendo hermoso después de todo. Al cielo no le importaba lo que nos habíamos hecho. Simplemente seguía apareciendo. Como el perdón, tal vez. Más tarde, esa mañana, entré otra vez a la habitación y encontré a Tris incorporándose lentamente, con una almohada detrás, el pelo revuelto, pero la mirada más despierta. «No voy a morir», dijo, la voz seca pero firme. «No pensé que lo harías», respondí. «Deberías haberlo hecho», dijo con una sonrisa torcida. «Te habría ahorrado mucha culpa». «Ya no cargo culpas que no me pertenecen», dije, y lo decía en serio. Me miró durante un largo rato, sin lágrimas, sin discursos, solo con una mirada larga, de esas que saben demasiado. «¿Y ahora qué?», preguntó. Suspiré, me senté junto a ella de nuevo y miré por la ventana con ella. «Ahora te curas, por ti, no por mí.
no para demostrar nada. Y yo volveré a mi pueblito, a mis motores de barcos rotos, a mis gaviotas. Ella asintió. ¿Y después? No lo sé, vacilé. Tal vez te llame, si tú quieres. Quiero. Nos quedamos en silencio otra vez, pero no del tipo doloroso, no del que ahoga. Era un silencio tranquilo, como dos personas que habían atravesado el fuego y de algún modo habían llegado al mismo rincón de sombra sin saber cómo. 3 días después, le dieron el alta. Elise la llevó a casa. Yo ayudé a cargar su bolso, aunque ella protestó. Cuando llegamos a su porche, ella se giró hacia mí y dijo algo que nunca olvidaré. Volviste. No tenías que hacerlo, pero lo hiciste. Eso es más gracia de la que merezco. La gracia no funciona así, dije. No se gana, se da. Ella se inclinó, me besó en la mejilla. No fue romántico ni posesivo, solo real, un gracias escrito en piel. Ese día me fui. Volví a mi vida tranquila, a mi cabaña pequeña, a mi trabajo a medias, a mis noches calladas sin música. Pero algo era diferente, no porque ella me hubiera cambiado otra vez, sino porque finalmente entendí que nunca necesité desaparecer para sanar. Solo necesitaba tiempo. Ahora hablamos, no todos los días, no del pasado, casi siempre de libros, o de animales raros que ve en sus paseos, o de la sopa que por fin aprendió a hacer sin quemar la olla. Es ligero, fácil, cuidadoso, pero de vez en cuando la visito, y cuando lo hago, nos sentamos junto al lago, ese en el que todo se rompió y de alguna forma volvió a unirse. Y no hablamos de lo que perdimos, hablamos de lo que todavía tenemos, sin promesas, sin etiquetas, solo dos personas que sobrevivieron a la tormenta y descubrieron cómo vivir después. No perfectos, pero vivos.